Muy buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Vamos a traspasar varios temas importantes en profundidad, por supuesto, como lo hacemos siempre, desde un mensaje formativo en este horario de las 20 por Televisión Regional. Esta noche vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Terencio sobre un aspecto esencial que está viviendo justamente hoy la sociedad argentina, que se habla mucho en los últimos tiempos, que se ha incorporado en la agenda de nuestro país, que es justamente el tema ambiental. También vamos a estar con la poesía, con la escritura, con un encuentro que se va a hacer justamente este sábado. En estos minutos se está haciendo en la ciudad de San Lorenzo un encuentro de poetas y de escritores de América Latina. Y también vamos a estar con el concejal, presidente del bloque Cambiemos, el doctor Roy López Molina, para charlar sobre los aspectos fundamentales de la ciudad de Rosario. Por tal motivo, comenzamos entonces a transitar este sábado por Televisión Regional, dándole, por supuesto, las bienvenidas y agradeciéndole al doctor Marcelo Terencio su visita, su presencia en nuestros estudios. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, una vez más, hemos estado ya en otras ocasiones con ustedes hablando de la cuestión ambiental, que es lo que nos apasiona, nos gusta y nos ocupa. En los últimos tiempos, Marcelo, ha habido evidentemente avances importantes, significativos a nivel nacional en relación a la discusión, al debate del tema ambiental. Conociendo tu trayectoria y tu experiencia y trabajo en particular, ¿qué visualización tenés justamente hoy sobre este tema? Bueno, vamos a ponerlo en dos planos o en dos situaciones. Los ciudadanos escuchamos habitualmente hablar de la problemática del cambio climático, cómo nos incide en nuestra vida cotidiana cada vez más. Nosotros tenemos una posición frente a lo que son los fenómenos meteorológicos, acabamos de vivirlo en nuestra región durante periodos de una seca importante, ahora tenemos lluvia intensa. Evidentemente se ha modificado el clima, las condiciones meteorológicas, eso ya no hay dudas. El tema es de siempre, cómo nos ponemos, cómo nos adaptamos, cómo nos preparamos frente a esas situaciones. Y en esas cuestiones hay respuestas que son globales, donde se puede hacer mucho con la posición que puede tener nuestro país en determinados foros, en definitiva en cómo se organiza la sociedad a nivel mundial. Pasa muchas veces por más declamaciones que lo que efectivamente ocurre, pero en lo que nosotros más nos hemos interesado en los últimos años es en nuestra agenda local, en cuestiones donde nosotros podemos incidir realmente. No quiero decir que lo otro no sea importante, es muy importante tenerla clara, como se dice ahora, llevar posiciones, pero lo fundamental es cómo nos paramos frente a cuestiones locales. ¿Y qué veo yo hoy acá? Que hay diagnósticos que ya tenemos desde hace muchos años y que quizás para algunos todavía hay un sabor a poco en cuanto a avances concretos. Y si nos referimos a una agenda estrictamente urbana, vemos que subsisten los temas, con buenos diagnósticos, pero con un poco de falta de acción. Es el tiempo de la acción en el tema ambiental. Ya lo tenemos incorporado, lo tenemos concientizado desde los más chiquitos, hoy forma parte de la currícula de los colegios, lo hemos charlado ya en otras ocasiones acá mismo en el programa, pero el tema es cómo avanzamos. Y en los temas urbanos tenemos la gestión de los residuos sólidos urbanos, las condiciones de higiene, por ejemplo, de una ciudad del tamaño de nuestra ciudad de Rosario, pero también se ha agregado fuertemente, y yo acá veo que estamos yendo a un rumbo distinto al que debería irse, que tiene que ver con la movilidad sostenible, cómo nos desarrollamos. Y eso tiene que ver cómo está dada la infraestructura de nuestra ciudad. Se concentra cada vez más densidades poblacionales a partir de las construcciones, los edificios, en un determinado espacio de nuestro territorio y la planificación no aparece como debería haberse dado. Esa es una sensación. Y vemos que los ciudadanos, los vecinos, permanentemente estamos afectados en nuestra calidad de vida.
cómo se van dando los desarrollos urbanísticos, los edificios. Cualquiera de nosotros que tenemos la experiencia de estar viviendo al lado de una construcción, que son normalmente periodos largos, de 2 años y pico, padecemos todo lo que eso significa, guarda. Y no es de ninguna manera oponerse a un desarrollo. Todos sabemos que hay siempre impactos positivos cuando se genera una actividad constructiva. Directamente hay una relación con lo que significa puestos de trabajo, posibilidad de generar hábitat, pero falta ese desarrollo integral en la mirada de la ciudad. Y Marcelo, ¿la condición humana hoy respeta justamente las condiciones de higiene desde el urbanístico, hablo, ¿no? Porque uno a veces cuando recorre las ciudades o las localidades, muchas veces ve que no hay justamente un cuidado, una atención preferencial sobre la higiene urbana. Sí, ahí hay 2 aspectos, porque si nosotros nos autoflageláramos como somos los responsables, porque los argentinos somos sucios, y todos por ahí que a lo mejor hemos podido hacer alguna, digo sucio, es decir, despreocupados si tiramos el papelito, no nos preocupamos a lo mejor en señalar otras cosas que a veces sí hacemos cuando nos toca estar en una situación distinta. Y ahí sí yo creo que también el contexto te condiciona. Si vos estás en un ambiente, como siempre, que ves que las cuestiones están limpias, que tenés la posibilidad de tener un cesto, que tenés la posibilidad de disponer algún residuo de una manera adecuada, te cambia. Entonces, hay una parte que tiene que ver con lo que son las políticas públicas, generarle las condiciones también para que el ciudadano, más allá de su voluntad, esa cuestión ética, esa conducta personal que todos deberíamos tener, más allá de eso, también hay un contexto que te condiciona. Y en eso me parece que falta de las 2 partes, tanto en nuestra acción individual, pero también en ese contexto que te lleva. Pues si uno se pregunta por qué cada uno de nosotros en situaciones distintas nos comportamos de manera diversa, ¿no? Exacto. Si vos me permitís, vamos a una pequeña pausa, pero voy a dejar pendiente una pregunta que seguramente también me la vas a dividir en distintos contextos, que es justamente el suelo, la tierra y el agua, que son 2 aspectos esenciales en el tema ambientalista, ¿no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura por Televisión Regional. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe, 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com.
Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que le puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Estudio Contable Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008 Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos y habíamos dejado justamente una pregunta pendiente, Marcelo, en relación al tema del suelo y del agua, ¿no? Bueno, parece que lo hubiésemos coordinado demasiado antes para hablar, porque era lo segundo que yo quería siempre referir. Porque una cosa, como decíamos, la agenda ambiental en los temas urbanos, pero y más que nada en nuestro sur provincial, lo que significa toda la zona suburbana, todo el entorno de las grandes ciudades, que tenemos en nuestro sur provincial y donde también la agenda ambiental está directamente relacionada con el uso que tenemos del suelo, la actividad agrícola fundamentalmente, el aprovechamiento de los factores ambientales, como vos bien decís, el agua, y cómo lo llevamos. Para eso yo me he convencido de alguna experiencia que he tenido en la gestión pública y es lo que más me ha marcado, y después en estos años dedicándonos en la cuestión académica, en la cuestión profesional, que es el ordenamiento ambiental del territorio. En definitiva, que se discuta, que se debata, que se generen los consensos de cómo utilizamos el suelo, ¿sí? ¿Para qué actividades? ¿Cómo podemos hacer que sea compatible, por ejemplo, un uso urbano o suburbano con actividades agrícolas, ¿sí? Sabemos que las posibilidades habitacionales empiezan a escasear, se han hecho más dificultosas y la gente ha salido a buscar otras posibilidades fuera de las áreas metropolitanas. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay que gestionar correctamente el recurso agua, hay que darle las posibilidades de infraestructura, no podemos cambiar en demasiada las condiciones del suelo que se está dando en actividades agrícolas, cuando después vos empezás a impermeabilizar porque empezás a urbanizar. Todo eso se encuentra comprendido en una situación que podría perfectamente analizarse con esta herramienta que yo te digo que es el ordenamiento ambiental del territorio, que por otra parte ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, no es, y es un ámbito de participación y construcción colectiva. Y en ese ordenamiento, por ejemplo, Marcelo, porque este es un tema que también lo hemos charlado contigo en varias oportunidades, la renovación del suelo. Si nosotros hemos tomado conciencia de la importancia que tiene la renovación del suelo, por ejemplo. Mira, sí, sería injusto decir, hay gente muy preocupada, ocupada desde organismos oficiales, del INTA, de colectivos, determinados, algunos colectivos, ONG que trabajan mucho en la cuestión del suelo y de su renovación. Pero me parece que todavía falta algo que muchas veces declamábamos políticamente, como decir, nosotros que somos un país y de corte, nuestra región, nuestra provincia, netamente exportadora, cuantificamos, ponemos en valor lo que significa no ya solo que se vaya la soja o los derivados de la soja, sino que en cada una de esas expediciones, exportaciones que estamos haciendo se va parte de nuestro suelo, de nuestra riqueza, del tema de nuestro recurso agua. Yo creo que eso no está ponderado, aún en la importancia que esto significa. Por supuesto que es muy difícil cuando hablas de los temas de comercio internacional,
en los términos de intercambio, si bien hoy las commodities han posibilitado a los países como los nuestros, que somos poseedores de recursos naturales, tener otra condición a lo que eran otras décadas, pero todavía yo creo que falta mucho más. Y como el mundo demanda el tema de alimentos, nosotros eso también lo tenemos que incorporar en nuestra, yo diría, no sé cómo buscarle la vuelta en nuestra estrategia de marketing, de posicionamiento como marca país. Somos generadores de alimentos, pero que también el mundo sepa que eso significa que nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial de nuestro suelo, que hay que seguir conservándolo, que hay que seguir dándole esas posibilidades, tanto para aquellos que nos demandan y fundamentalmente para nosotros. Y permitime, y en esto un mensaje muy corto en lo que nosotros decididamente lo pensamos y vamos a ir con el trabajo. El tema del ambiente siempre lo tenemos que tener asociado con la cuestión de la salud. Es claro, ambiente y salud, no hay otra manera. Porque en definitiva, cada vez que discutís el ambiente, estás discutiendo la forma de organizar la sociedad, de producir, de consumir, de la calidad de vida que queremos. Y en esa calidad de vida está nuestra salud. Entonces, ese es el eje de trabajo en el que hay que andar. En relación a esto último, justamente ha habido un debate en la provincia de Santa Fe en relación al tema de las fumigaciones, ¿no? Sí. Ese tema de las fumigaciones hoy, ¿ha mejorado o todavía hay que trabajar mucho más sobre eso? Porque muchas veces uno ve declaraciones de distintos lugares, inclusive lo veo desde la educación, por ejemplo, muchas unidades escolares quejarse justamente por el tema de las fumigaciones que muchas veces se hacen. Desde el plano educativo coincido con vos. Si nosotros entráramos hoy a cualquier aula, primaria, un colegio secundario, en los mismos ámbitos universitarios hacemos ese ejercicio, por más que nosotros no habitemos en esos ambientes rurales donde se produce la fumigación, la aplicación de productos agroquímicos y preguntáramos, che, ¿vos conocés cómo es el ciclo, por ejemplo, de la soja? Y las respuestas serían en un sentido negativo, que se desconoce, lo hemos hecho a estas pruebas. Entonces, lo que no se conoce, difícilmente después uno pueda hacer interpelarse, hacer esa operación intelectiva, decir, che, ¿cómo hacemos para cuidar esto? ¿Cómo avanzamos? Entonces, de lo educativo yo creo que hay que hacer muchísimo más. Con respecto a lo otro, mientras nos vamos educando, hay marcos legales, hay exigencias muy claras, hay discusiones que ya están zanjadas y hay que aplicar normas. Si bien hay que educar, hay que mejorar prácticas, pero hay que intentar avanzar en marcos legales que tenemos, en implementar normas que tenemos, pues si no queda la sensación, no, que hay una discusión, que falta una nueva ley de aplicación de agroquímicos en la provincia, claro, que si 10 metros, que si 20, que si 30, y se nos va la vida en eso, se nos va la vida. Probemos aplicando con las leyes que tiene. Es perfectamente válido un debate de que se pueden mejorar, ajustar las leyes o tener normas más o menos restrictivas, pero que eso no sea solamente el foco de atención. Exacto. Ya es, insisto, en algo que decía en el bloque anterior, es el tiempo de la acción. En materia ambiental es el tiempo de la acción. Marcelo, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa, charlando de un tema tan importante. Gracias, como siempre, por la convocatoria y permitirnos dar estos mensajes. Muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa y luego seguimos en Televisión Regional en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura.
Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en Educación en Ciencia y Cultura y nos acompaña Fabio Ceballos. Fabio, gracias por estar con nosotros. Qué alegría, gracias. Un poeta, un escritor, una persona que se dedica a la poesía, y más en estos tiempos. ¿Cuál es el significado justamente en una sociedad que muchas veces vive convulsionada, incorporar la letra de la poesía? Está en todo, bueno, es importante, hasta para los negocios. Yo siempre digo que la poesía, desde hace miles de años, le es muy útil al sistema. Y la característica de desdeñarla por parte de algunos poderosos no es una característica de ignorancia, sino que la privilegia, porque todo aquello que está soslayado se potencia. Claro. Y vemos poesía en todo, hasta en el fútbol, en las canchas de fútbol inventan cantos que riman, que tienen una matemática que entra mucho más rápido al inconsciente. Y ya que estamos en Educación, Ciencia y Cultura, vamos a amalgamar esos 3 aspectos que son tan interesantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra especie acá en la Tierra. Bueno, en relación justamente a estos matices que estábamos planteando recién, en los últimos tiempos se ha visto un avance muy importante de jóvenes que se dedican justamente a la escritura en sus distintas significaciones, ¿no? Con la experiencia de trabajo en este métier de ustedes, ¿ustedes lo visualizan igual de esta manera? Claro, es muy enriquecedor. El graffiti, ahora también el haiku que se ha incorporado, hay haiku de graffiti, se está como especializando, ¿entendés? Porque cuando un joven que no tiene trabajo empieza a trabajar de grafitero, digámoslo así, vocacionalmente, luego empieza a interiorizarse en muchos aspectos de la literatura que lo tenía prejuzgado, y hasta llegan a estudiar el haiku y lo hacen con solvencia. Por ejemplo, Fabio, ustedes vienen trabajando en un encuentro de escritores permanentemente durante todo el año, desde Granadero Baigorria, pero con un alcance en toda la región, justamente región donde la cobertura de televisión regional llega perfectamente. Y en este encuentro las citaciones que se hacen de escritores es importante, es significativa, no solamente de la Argentina, sino de otros países. Y quiero plantearte esto porque van a hacer un evento justamente este fin de semana en San Lorenzo, muy importante. Sí. ¿En qué consiste justamente este encuentro de escritores en San Lorenzo? Como lo dice la palabra, encontrarse con los escritores de todo el país y sobre todo con los que vienen de Latinoamérica. Acá te traje algo como para que veas a las personas que van a participar. Ahí están, el camarógrafo después tomará la imagen, de Venezuela, de Uruguay, Paraguay, Perú, una escritora de Chile, más todas las regiones que son como países internos dentro de la Argentina, porque que venga alguien de Jujuy, por ejemplo, es casi otro país. Si lo midiéramos a la Argentina desde el punto de vista territorial como Europa, Buenos Aires sería como España y el resto de las provincias, el resto de los países europeos. Ahora, los libros en los últimos tiempos en la Argentina
han tomado una significación importante. Hay mucha gente que se dedica a la lectura, ¿no? Por eso son los éxitos de la Feria del Libro en Buenos Aires, ferias del libro que se hacen muchas veces en Santa Fe, la noche de las librerías. Es decir, esto es una onda que se ha generado positivamente desde este rubro que ustedes vienen trabajando. Sí, qué bien está hecha la pregunta, porque el libro ahora se amplió, tiene la parte virtual, y la Feria del Libro, que era papel, tapa y papel, con un montón de ideas dentro, ahora se disolvió la tapa, se disolvió la página y se universalizó. En una página vos tenés miles de personas al mismo tiempo leyéndote y lo controlás porque podés actualizar. O sea que es mucho más dinámico. Yo pienso que ahora son foros de debate, pero eso también nos puede tener distraído. El objetivo de la poesía justamente es darle un corpus a todo este aquelarre de ideas e ideologías entrelazadas que nos pueden desviar, no lo sabemos. Eso, futurología no hacemos todavía. Desde el campo de la educación se discute o se analiza estas dos vertientes. La lectura virtual, por un lado, y la lectura tradicional como nosotros la conocemos. ¿Las dos tienen reciprocidad o es como muchos dicen que es más importante la lectura, no la virtual, sino donde uno puede tocar, visualizar la hoja, el texto? Bueno, si empiezo a hablar como docente no terminamos más, pero desde un punto de vista poético que nos trae esta noche, solamente para hablar de esta maravilla que es la poesía, que está desnuda permanentemente para nosotros, para que podamos acercarnos, apreciar su perfume, su calidez, su textura. Es un ser para nosotros los poetas, la poesía. Y claro, incorpóreo, quizá aquí en la tierra, en este plano vibracional, lo visitamos a la idea misma como algo lejano y extraño, pero está en todos los días y en todas las cosas. ¿Qué te podría contestar como poeta? Tenemos que ir a la introspección y el libro sirve para eso. Hay un diálogo con el escritor, con el espíritu del escritor en el libro, pero en los flashes informativos de cada WhatsApp o de cada... damos atisbos, son llaves, le entregamos la llave a alguien para que entre al libro. O sea, yo lo veo positivo también, y lo vamos a ver con el tiempo. Pasó con la radio, en su momento, cuando vino la televisión, la gente pensó, va a desaparecer la radio. No, se amplió. Exacto. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en nuestro programa de este sábado por Televisión Regional. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe, 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.
Primera clase remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el desarrollo con Fabio Ceballos hay un tema también que me interesa preguntar, justamente ya que estamos en un medio de comunicación, ¿cuál es cuando ustedes plantean los miedos de la incomunicación? ¿A qué se refieren, Fabio? ¿Cuáles son los miedos de la incomunicación? Los que vive la gente por ignorancia mayormente. Y los productores de televisión, las estructuras comunicacionales, tienden a generar miedo porque da mucho más resultado. Por supuesto, si yo promociono en un canal de televisión como comunicador social a una señora que se levanta a la mañana feliz, le da de comer a sus hijos y hace tremendos esfuerzos, ya sea en el campo o en la ciudad, y logra ese objetivo de hacer feliz a los niños, no tiene mucho rating, o sea, tendrá un rating base, pero para lograr picos de esa atención necesitamos sufrimiento y dolor todavía, pero se va a terminar porque hay un común despertar de la conciencia en el pueblo, incluso hasta en la gente más humilde, que no tiene capacidad de comprender los conceptos, pero sí las sensaciones, o sea que las sabe desde el corazón, que no lo lleva a ningún camino el miedo. Ahora, por ejemplo, la poesía, ¿trae una paz interior? Esa es la clave, por eso el tema era la felicidad. Y tenemos a muchos exponentes que han trabajado el tema, entre ellos desde el Terruño a Atahualpa Yupanqui, un viajero innumerable de la Argentina en todo el planeta fue Facundo Cabral. En fin, podríamos seguir citando escritores que han celebrado la vida, son más epicúreos en algún sentido, pero sin ser soslayados como el epicúreo de hace miles de años atrás. Hay muchos docentes que hacen un trabajo vocacional, no puedo decir proporción si son pocos o muchos, lo importante es que están, mientras estén ellos son una antorcha encendida que ilumina el camino a los demás, y ahí desaparece el miedo. Con eso empieza un periodo de ataraxia, decían los antiguos griegos, que sería la calma que vos nombraste, y a partir de la ataraxia viene el proceso de conocerse a sí mismo. Ya en una meditación ahí viene el verdadero millonario en emociones y en luz, así le podríamos decir, como una imagen, ¿no? Los nuevos escritores que trabajan particularmente la poesía,
¿cuáles son los matices que generalmente trabajan estos nuevos escritores? Uno ve muchos jóvenes, hombres y mujeres, que trabajan justamente en la poesía. ¿Cuáles son los núcleos temáticos más importantes, más interesantes que a vos te han llamado poderosamente la atención en la poesía, comparativamente, por ejemplo, a otros años? El amor, fíjate, porque de los grandes temas universales, la muerte, la vida y el amor, el más importante es el amor. Más allá de que se lo puede subdividir en varios temas como la pasión, la lujuria, el amor universal, en fin, y subdivisiones de las mismas principales. El amor en sí es el poder que todo lo crea, por lo tanto va a subsistir y va a sobrevivir siempre. De hecho lo hace sin que lo hablemos. La muerte en sí, como es algo no tangible porque es un concepto erróneo, es la negación de la vida, no puede materializarse. Lo único que puede hacer es ser derrotada ante la vida, siempre. Aunque los pesimistas piensen que la muerte vence a la vida, es todo lo contrario. Durante estos últimos 200 años fuimos educados, entre comillas, sí, para deseducarnos de la conciencia esta. Y por ejemplo, Fabio, en este encuentro de este fin de semana que se está llevando a cabo en San Lorenzo, y en este encuentro de poetas de América Latina, ¿cuál es el común denominador de este encuentro? La celebración. Luego del acto de presentación formal del libro y de la presentación de los artistas que están invitados para la celebración, se va a hacer una fiesta con baile, con música y con unas buenas comidas regionales en el Centro Cultural Aldo Saravia de San Lorenzo, en calle Entre Ríos al 600, aproximadamente, porque sé que está a una cuadra del Centro Cultural de San Lorenzo, que es calle Entre Ríos 510. Exactamente en la esquina, San Carlos y Entre Ríos, allí vamos a hacer en ese centro bellísimo que tiene la ciudad, el encuentro nacional, y yo diría latinoamericano, porque hay varios escritores latinoamericanos que se han dignado a venir al conocer a Estela Maris Sandoval, que vos conocés, que es el alma mater de la cultura en la ciudad, junto con su equipo y varias personas más que también lo son. Y sí, que en esta programación, en distintos horarios, va a haber expositores de libros que traen justamente estos escritores. Ahora, ¿esos libros son inéditos o son libros que ya están editados? Son Pablo? inéditos, son libros que se van a presentar ahí. El libro principal es Los Gritos de la Palabra, claro, porque se habló mucho de la paz, ¿no es cierto? Estela Sandoval hizo todo un estudio, incluso en su instituto, y con Ancestralia, trabajó mucho el tema de que la paz funciona como la búsqueda de algo que no tenemos. Y de hecho la paz ya la tenemos en nosotros mismos por el tema anterior que hablábamos. El tema fundamental, que es llegar a la calma esa que vos nombraste y generar la felicidad o redescubrirla. Vamos a hacer una pequeña pausa y te dejo esta pregunta en el sentido, hoy la palabra ha sido dañada, avasallada muchas veces, y el no entender la significación de la palabra comienza a generarse toda una serie de dificultades. Y me gustaría tu opinión en relación a esto, pero me la contestás después de esta pequeña pausa comercial, bueno, y luego seguimos charlando sobre esto. Gracias. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que le puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Estudio Contable Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Habíamos dejado pendiente, Fabio, una pregunta en relación a la palabra. Porque cuando hablamos de escritores y hablamos de libro, lo esencial es la palabra. Y hoy justamente la palabra está dañada en esta sociedad que nosotros vivimos. Primero quisiera empezar a responderte con una concepción que en tu misma pregunta está formulada. Lo esencial es invisible a los ojos y la palabra genera esas cosas invisibles que se pueden tocar con el corazón. Se tocan adentro, o sea, vos podés golpear a alguien y hacerte sentir por afuera en la mente, pero en el corazón se llega con palabras. Fíjate una, por ejemplo, que somos muy manipuladores a veces los poetas para generar emociones. Si un niño grita y dice, mamá, alcanzame el celular, esa palabra mamá tiene una carga distinta en la entonación, que mamá, me lastimé, ayúdame. En la misma estructura de la oración se genera un toque distinto en el alma de la persona. Y esas estructuras metafóricas, esas imágenes mentales, hablan por 1000 imágenes, porque tocan el alma que es infinita. En los últimos tiempos, Fabio, se ha impuesto en el libro la recopilación de la historia, ¿no?, de la Argentina. Todo hecho histórico significativo que ha vivido nuestro país se refleja en un libro, ¿no? ¿Esto es así? Es una imagen de segundo grado, decía Plotino. La historia misma, sabemos los poetas que es una gran mentira, pero dentro de la estructura de la mentira, que es un consuelo que el hombre tiene por el miedo a vivir, se aferra al pasado para encontrar algo firme de dónde pararse, a dónde poner su pie y erguirse. Por supuesto que los genuflexos siempre van mirando al piso,
y no necesitan de la historia para vivir. Algunos otros podríamos decir metafóricamente, necesitan arrastrarse para medrar, pero no es necesario ya. Ya se ha liberado todo ese campo. Hoy ya no necesitan matar 11 millones de escritores y poetas en Rusia para frenar la palabra. Hoy lo hacen con un clic desde Facebook. Claro, claro. Entonces, estos espacios que vos estás creando de educación, ciencia y cultura, quizás llegan a millones de personas, pero no llegan a los billones de todo el mundo. Claro, claro. Y por eso lo liberaron. Exacto. Porque ya es más fácil. Fabio, bueno, le deseamos a ustedes este fin de semana en San Lorenzo un éxito que seguramente lo va a hacer, va con una concurrencia masiva de gente. Y nuestro programa de educación en el final, que siempre trata de dejar un mensaje formativo, y como docente además lo digo, creo que la lectoescritura en las escuelas debe volver a recuperar el plano esencial que ha tenido siempre para nuestros jóvenes, y de esta manera sino mejorar, diría yo, todo lo que sea la cultura y la educación. Quiere decir que ha sido un espacio en el cual hemos charlado de una frescura, que es justamente la poesía, los poetas y los escritores. Quiere decir que ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa. Te agradezco y recuerdo a la gente, bueno, confirmo lo que acabas de decir de la palabra, tenemos que volver a la lectoescritura, fundamental. Recuerdo lo del día domingo, es el día domingo, este domingo 6 de mayo a las 17 horas. A las 5 de la tarde comienza todo, los estamos esperando en el Centro Cultural de San Lorenzo. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y luego seguimos por Televisión Regional con el concejal del presidente del bloque Cambiemos de la ciudad de Rosario, el doctor Roy López Molina. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, y nos acompaña esta noche el doctor Roy López Molina, concejal de la ciudad de Rosario. Concejal, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, por favor, gracias por invitarme. En primer lugar, Roy, ya hace tiempo que has asumido justamente la concejalía en Rosario. Esto te ha permitido una mayor cercanía en el territorio con los vecinos de la ciudad. Después de haber pasado varios meses, ¿qué interpretación le estás dando? ¿Qué significación? ¿Qué ha sido para vos como sorpresa después de varios años estar en la Cámara, volver justamente al territorio? La verdad que a mí lo que más me entusiasma hoy de Rosario y que surge en cada charla con los rosarinos es la capacidad que tenemos todos de poder pensar que se puede vivir en una ciudad mucho mejor de la que tenemos hoy. Y que tal vez alguno podría pensar que con la situación de inseguridad que se vive y que se vivió, con los problemas que habitualmente tiene Rosario, como toda ciudad en el mundo que tiene problemas, a lo mejor andamos los rosarinos de capa caída. Y la verdad que yo pienso absolutamente lo contrario. Creo que estamos en un momento donde, a pesar de los problemas, hay que reconocer esos problemas, también sabemos que esos problemas tienen solución y que solucionándolo también podemos planificar una ciudad, ya no de acá a 2 años, de acá a 5 años, sino qué ciudad queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y eso no solamente genera entusiasmo, sino que eso también empieza a generar un cambio de actitud, de poder pensar que juntos podemos lograr las cosas que hasta ahora no conseguimos. Y eso ya no depende de un partido político, de un concejal o de un candidato, sino depende de los cientos de miles de rosarinos que empezaron a tomar la decisión de cambiar. Y que detrás de ese cambio también viene la esperanza de ese futuro mejor. Así que esto de volver al Consejo y trabajar desde otro lugar, más cerca tal vez de los rosarinos, que a lo mejor la Cámara de Diputados, que siempre queda un poquito más lejos, me permitió tomar contacto con esas
con esos sentimientos que están en la cabeza y en el corazón de los rosarinos y los vecinos de la ciudad. Vos recién hablabas sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad y hay un proyecto de tu autoría que me parece significativo, en el cual expresa muy claramente determinar un porcentaje justamente para las obras de infraestructura en las zonas más vulnerables de la ciudad. Justamente, ¿en qué consiste este proyecto, Roy? Bueno, el objetivo principal del proyecto tiene que ver con igualar para arriba lo que hoy es una ciudad fragmentada, una ciudad con fuertes contrastes. Y la propuesta concreta para lograr ese objetivo, para que no tengamos unos barrios con deficiencias o necesidades del siglo XIX, sino que tengamos una ciudad que sea toda linda, el centro y los barrios, eso se logra invirtiendo bien la plata de los rosarinos. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo logramos a partir de un proyecto de ordenanza que estipula para cada presupuesto municipal que se vote por año porcentajes determinados para inversión pública en los barrios de la ciudad. De manera que la intendenta o el intendente no van a tener absoluta libertad para decidir qué hacen con la plata de los rosarinos, porque eso muchas veces ha generado problemas. No tenemos cloacas ni pavimento o no tenemos agua, por ejemplo, en Barrio Godoy, claro, pero tenemos un acuario que nos salió en la última etapa 130 millones de pesos. O tenemos un museo del deporte que nos sale 80 millones de pesos. Entonces creo que hay que empezar a priorizar mejor. Este proyecto apunta a eso, a incorporar criterios objetivos en cada presupuesto para que de la partida de obra pública haya un porcentaje definido de antemano que obligatoriamente se tenga que invertir en el distrito sur, en el distrito suroeste, oeste, noroeste y norte. De esa manera vamos a lograr de a poco ir eliminando estas diferencias que existen. Por eso nosotros planteamos no un proyecto para la eternidad, sino un proyecto que en 4 años logre con esa buena inversión lograr quitar esos fuertes, insisto, contrastes o estas contradicciones que a veces se encuentran en una ciudad que en una parte es una ciudad del siglo XXI, pero en otras que tiene necesidades que hay que resolver y que hace mucho tiempo hay vecinos que están esperando esa resolución. Cuando vos hablas de inversión, el gobierno nacional en los últimos tiempos ha invertido, y mucho, en la provincia de Santa Fe, pero bueno, en este caso en particular en la ciudad. Esa inversión, ¿cómo la consideran ustedes en beneficio de Rosario? Bueno, vital, importantísima. Yo creo que después de mucho tiempo donde Rosario fue discriminada, durante 12 años no se le mandaban obras para pavimento, para cloacas, para viviendas, hoy Rosario ocupa un lugar protagónico en la inversión del gobierno nacional, donde uno lo puede ver en las obras de viviendas que se han hecho en el complejo Martínez de Estrada, en la zona cero, en la ex Villa Olímpica, en Rosario ser la primera ciudad en firmar un convenio público-privado para la construcción de viviendas del Procrear, en lo que eran los terrenos del ex Tiro Federal, las obras de cloacas y de pavimento en Roque Sáenz Peña, en Barrio de Liot. Digo, son cosas concretas que nos indican que hoy el rosarino no está solo, sino que el gobierno nacional acompaña a Rosario en esos desafíos de ir resolviendo aquellas cosas que nos duelen, que nos molestan, que no nos gustan de nuestra ciudad. Y eso tiene impacto en toda la vida diaria, cotidiana de la ciudad. La inversión en el principal símbolo que tenemos los rosarinos, que es el monumento. Claro. Bueno, es una obra importante también, porque va a prestigiar un símbolo que hace a la cultura, que hace al turismo, que hace a nuestra historia, que hace a nuestro propio ADN. Entonces creo que después de mucho tiempo de ver pasar la pelota por arriba, porque no nos tiraban un centro en lo que tenía que ver con la inversión, con las viviendas y demás, hoy tenemos otra realidad. Pero también siento que el rosarino no está esperando que le manden todo de arriba, sino que el rosarino quiere hacerse cargo de su propio destino. Por eso a veces, cuando las discusiones en la ciudad quedan entrampadas en echarle siempre la culpa al otro, ¿viste? Había un monólogo de Tato Bores que empezaban a buscar quién era el culpable de determinada situación. Claro. Y terminaban todos tranquilos porque habían encontrado que la culpa la tenía el otro. Exacto. Bueno, y a veces hay que empezar a tomar las decisiones por nosotros mismos. Entonces, tenemos problemas de transporte colectivo. No puede ser que siempre la culpa sea o del gobierno nacional o de la ONU. No, digo,
veamos cómo lo podemos resolver nosotros. Si en ese camino necesitamos ayuda, enhorabuena, y la ayuda va a llegar. Ahora, una ciudad como Rosario tiene todas las herramientas para resolver sus problemas. Y esa es la buena noticia, que del listado de problemas que hoy tiene Rosario, ninguno es un problema sin solución. Todos tienen solución. Algunos en el corto plazo, algunos ya en el mediano y el largo plazo, pero la buena noticia es esa, que no hay ningún problema que los rosarinos juntos no podamos resolver. No puedo soslayarte la última pregunta como un hombre de la política. Se está planteando en Santa Fe la reforma constitucional. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, que hay otras prioridades, sinceramente. Lo charlamos acá, hablábamos de obra pública, hablábamos de seguridad, de lucha contra el narcotráfico. Rosario tuvo un muerto por día en el mes de abril. Entonces, estar hablando de reforma constitucional, y no solamente eso, el gobernador plantea la reforma constitucional con el solo fin de garantizarse su reelección, es ahí cuando la agenda de la política se distancia 100.000 kilómetros de la agenda de la gente. Entonces yo creo que el desafío, y por lo menos yo pretendo trabajar por eso del Consejo, es que esa agenda pública, esa agenda de la política, tenga cada vez más que ver con esa agenda de la gente y que se junten en algún punto. Hay que reformar la Constitución, está desactualizada. Nosotros a eso no nos oponemos, pero hacemos una propuesta. Hagámoslo a partir del año 2019. Y no solamente pensando a ver si el gobernador puede quedarse atornillado al sillón del poder, sino planteemos cosas importantes, cómo mejorar la justicia, cómo mejorar los derechos de los consumidores, temas que de verdad importan a la gente. Ahora, el desafío de hoy tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver cómo le mejoramos la calidad de vida a aquel rosarino, a aquel santafesino, que se baja del colectivo y tiene que estar mandando un mensajito por miedo a que lo roben en el camino. Exacto. Creo que ese es el gran objetivo, lograr una ciudad que nos haga las cosas un poco más fáciles a todos, al que va a laburar, al que va a la escuela, al que vuelve del trabajo, al que va a hacer un trámite a la municipalidad, aquel comerciante que quiere habilitar un kiosco, un determinado comercio de cualquier característica. Por ahí tiene que haber, tienen que ser los objetivos que hoy nos planteemos en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Vos dijiste una gran verdad, que sea igualitaria para todos. Sin duda, de eso se trata. Ese es el objetivo fundamental. Generar condiciones para que todos tengan igualdad de oportunidades, porque en definitiva eso tiene que hacer el Estado, tiene que generar las condiciones para que cada uno, en el lugar en que viva, según las aspiraciones que tenga, pueda abrir las alas y cumplir sus sueños. Ese tiene que ser el gran objetivo de la política. Ahora, si todo eso se reduce a ver cómo se queda 4 años más el gobernador al frente de la provincia, ese es un objetivo chiquito y ese es un objetivo que rechazamos. Por eso no vamos a caer desde Cambiemos en la trampa de apoyar una reforma constitucional que lo único que tiene en mente es la reelección del gobernador. Roy, ha sido muy amable por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. De esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura, recordando que el domingo en Canal de Álvarez a las 20 horas vamos a estar emitiendo justamente este programa y el martes a las 23 en Zavalla. Volvemos el próximo sábado a las 20 por Televisión Regional.